Hola chavos, bienvenidos a esta tercer capítulo de esta segunda temporada de Platicando con mi amigo Analizarte, Víctor. Entonces, bueno, si no han visto las partes anteriores de esta segunda temporada y si no han visto la primera temporada, ¿qué hacen aquí? Vayan a verlas. Necesitan todo ese contexto, sobre todo esta segunda temporada. Estamos ya siguiendo el hilo de lo que hemos ido platicando. Y bueno, aquí Víctor creo que ya no haga mucha falta presentarlo, ya lo conocen de varios videos. Así nada más saluda, Vic. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, muy probablemente ya me conocen. Un poquito de contexto. Pablo y yo somos amigos de hace muchos años. Así que, si que gustas comenzar, Pablo, ahora sí. Me parece que en el video pasado nos quedamos con que ibas a comentar algo sobre la supremacía americana y todo eso. Y hacer la relación con mi fondo. Precisamente, y va muy relacionado con la pandemia, como le estábamos comentando en la parte anterior. Resulta que han habido muchos países alrededor del mundo que se han creído superiores, como Estados Unidos es el claro ejemplo. Este país que tiene la mentalidad que es superior no solo en el sector salud, sino en muchos sectores. Y hasta cierto punto dejaron de atender otras problemáticas sociales que han estado impactando fuertemente a Estados Unidos, a toda la nación, desde prácticamente desde que inició su nación. Y pueden verlo precisamente en el fondo de Pablo, y ahora sí vamos a comenzar con ese tema. Resulta que en plena pandemia, y ustedes ya lo saben, no creo que se los tenga que contar, analizaron y observaron esta noticia que recorrió a todo el mundo, que fue la manera en que torturaron hasta llegar al fin último de la vida, la muerte, de una persona afroamericana, George Floyd, pues con argumentos racistas, con argumentos que no iban de acuerdo a la ley, y se realizó un movimiento muy fuerte en la sociedad estadounidense en plena pandemia, como ustedes lo vieron. Sin embargo, vamos a analizarlo un poco en esta parte. Realmente es impresionante ver que hay países que actualmente tienen lo que se puede conocer como un darwinismo social, una competencia, por decirlo hasta algún punto, pero no entre animales, sino entre las mismas personas, y no solo de todo el mundo, no solo Estados Unidos contra todo el mundo, sino Estados Unidos contra sus mismos congéneres, contra las mismas personas que viven en su país. Entonces esto es algo devastador, que agregado a una crisis mundial que es la pandemia, se esté viviendo una devastación terrible, como es la manifestación de un acto racista por parte de las autoridades. Realmente pienso que es muy triste que haya sucedido esto. Y pues bueno, claro, como pudimos analizar, después de este asesinato tuvimos el lanzamiento allá en Estados Unidos del cohete Falcon 9 con el Crew Dragon, que fue impresionante, todas las personas lo voltearon a ver. Parece que todos nos olvidamos de lo que estaba pasando en el mundo, y fue benefactor, realmente yo lo considero así, benefactor para las autoridades estadounidenses, para calmar a estas personas, a su sociedad, que llevaban no solo días, sino años luchando por solucionar su problema social más grande, que es el racismo. Entonces, ¿qué piensas al respecto, Pablo? Bueno, primero que nada quisiera hacer un poquito aquí un matiz, a añadir los matices a todo esto. Que es, miren estas fotos que les voy a poner aquí por encima. Todas estas personas son las que pueden darle razón a la miniatura de este video. Son los verdaderos superhombres en el sentido físico. Son personas de origen, pues, se puede decir afroamericano, que a pesar de que son claramente, obviamente esto es un poco una generalización, no todos son iguales,
y no todas las personas, incluso de una misma pues etnia, por decirlo de alguna manera, son iguales. Pero estas personas son exponentes de cómo la, pues se puede decir hasta cierto punto, selección natural del continente africano, que es de donde venimos como especie, ha hecho a esas personas que se quedaron en ese continente pues superiores físicas. El, son el exponente más fuerte en el aspecto físico de la humanidad. Entonces, ¿por qué personas así, personas que son claramente superiores, al menos en el sentido de poder puro, por qué se han visto suprimidas por siglos? Y bueno, esto ya también lo habías comentado tú también, Víctor, hace poquito, el darwinismo, esa justificación científica entre muchas comillas, para por qué el hombre blanco, el hombre que escribió el darwinismo, se sentía superior, se justificó superior a todo el resto de las razas. Y tiene que ver mucho, como ya comentamos, con Darwin, con esa teoría de la evolución, de que el hombre pues viene de los monos, y entonces pues los muy listos dijeron, pues nosotros no nos parecemos tanto a los monos como las personas que están en África, entonces las personas de África, como se parecen más a los monos, son menos evolucionadas, por lo tanto somos superiores nosotros. Y de esa simple idea, y pues de que, bueno, también la configuración de poder de la época en la que se empezaron a hacer esas pequeñas incursiones europeas en África, de que el hombre europeo pues tenía más acceso a tecnología, tenía un poquito más de trasfondo pues de conocimiento en general, llegaron y tomaron el poder. Y bueno, de ahí pues esto también nos lleva un poco a la historia de América en sí, que América se construyó sobre siglos y siglos de esclavitud. Entonces también aquí entra un tweet que había leído pues hace tiempo ya, no recuerdo quién lo habrá publicado, no sé si lo pudiera encontrar para ponérselos por aquí arriba, pero decía que las personas afroamericanas están en todo su derecho de destruir un país que construyeron gratis, porque, bueno, como sabrán la historia, Estados Unidos se construyó por ricos que tenían cientos de esclavos a su disposición, y así fue como se fue construyendo las ciudades. Entonces, en este punto en que las personas salen a protestar, creo que también es muy importante notar que esto ya no es una protesta solamente de una minoría, es una protesta generalizada, y no solamente en Estados Unidos, también aquí en México se está empezando a sentir esa recordarse, me perdí la palabra, esa inconformidad con la manera en la que se ha estado viviendo de la manera social en el mundo. Entonces creo que esto es una época muy importante por eso mismo, de que las personas se están dando cuenta de que estamos en un mundo injusto, que hay muchas cosas que cambiar, y pues esto tiene que ver con mi fondo. Y fíjate, ahorita me recordaste un aspecto muy interesante que tiene que ver también con la historia de Estados Unidos, y tú lo mencionaste. Tenemos plasmado y asegurado que habían personas que eran acaudaladas, que obviamente no eran de tez morena, los cuales contaban con personas afroamericanas que eran importadas precisamente de sus países en barcos como si fueran animales, tristemente. Incluso, a ver si podemos poner unas imágenes aquí, tenían acomodos especiales para las personas en el barco, de tal manera que pudieran caber la mayoría o una gran cantidad de personas, y así transportarlas a diferentes países, y uno de ellos claramente es Estados Unidos. Y creo que es muy importante que para solucionar un problema hay que aceptar que tienes un problema, y evidencia de ello también es Estados Unidos, que hasta cierto punto ha aceptado, y tenemos evidencias. En la actualidad podemos ver estas casas en donde vivían las familias acaudaladas, que tenían una gran cantidad de esclavos, y que puede ser un símbolo de aceptación por parte de Estados Unidos de que hace menos de un siglo seguían teniendo esclavos, consideraban a las personas afroamericanas como lo más bajo en la sociedad.
Y creo que es un símbolo importante, ya que tenemos otros eventos históricos como el Holocausto, y todos sabemos que todos estos campos de concentración mágicamente desaparecieron. Solo tenemos ciertos monumentos simbólicos que son los que representan en los lugares en donde estuvieron todos estos centros en donde sucedían las tragedias. Entonces siento que por esa parte sí es bueno aceptar históricamente que tuviste un problema, pero ahora, después de aceptar, ponte en marcha a solucionar el problema, porque los problemas no se solucionan solos. Y fíjate, estaba viendo recientemente, hoy mismo, que estamos grabando esto, vi una publicación muy coherente de una persona que ahorita no recuerdo su nombre, no recuerdo quién hizo la publicación. Y esa persona argumentaba que no hay que ser personas asistencialistas en el gobierno. Esto quiere decir que no hay que depender, no hay que tener la falsa ilusión de que todos los problemas sociales, de que si algo me pasa es culpa del gobierno, sino que nosotros mismos como sociedad hay que ponernos en marcha, como lo hemos visto últimamente, para solucionar todas estas problemáticas que hay no solo en nuestro país, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo, y dejar a un lado este darwinismo social, ya que yo considero realmente que no tiene que haber una competencia por ver quién es el mejor, que no tiene que haber una competencia por ver quién tiene más tecnología. Y nos hemos dado cuenta que conforme ha ido evolucionando, como han ido evolucionando los avances tecnológicos, científicos, se han ido utilizando sí para el bien de la humanidad, pero también para el mal, como la creación de bombas nucleares, etc. Y sí creo que hay que tener una evolución, hay que ser empáticos con todo el mundo. Hay que empezar a hacer juicios morales para poder apoyar primero a las personas que tenemos más cerca y así ir escalando hasta el punto de que podamos crear un estado de derecho y podamos asegurar los derechos humanos a todas las personas, no solo aquí, sino en todo el mundo. Realmente creo que es un punto muy interesante. Y evidencia de que se está luchando son las protestas. Sin embargo, yo creo que en la actualidad las protestas se han estado desviando un poco. Las protestas no tienen un objetivo muy claro por parte de algunas personas, porque hay personas que tienen sus objetivos muy claros, que son específicos, que son fundamentados, que tienen buenos argumentos para luchar contra una adversidad social. Pero hemos visto que en la actualidad hay muchas personas y hay muchos grupos que ahora los catalogamos como radicales, que son estas personas que por el simple hecho de ver personas en multitud en la calle deciden salir, deciden hacer destrozos, deciden romper vitrinas de negocios que ni siquiera tienen nada que ver con los problemas sociales. En fin, deciden ir y dañar más a la sociedad. Sin embargo, Pablo, creo que esta parte de las protestas, que también tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en la actualidad, lo dejaremos para el capítulo siguiente. Entonces, Pablo, ¿algún comentario? Sí, te iba a cortar hace ratito que empezaste a hablar de las protestas porque precisamente creo que es mejor para la siguiente parte. Y quería comentar, hacer la conexión de lo que habías dicho tú con lo del Estado de Derecho. Y que pues es triste, ¿no? Que por ejemplo las personas, los verdaderos americanos, los nativos americanos, las personas que estaban aquí antes de que llegara todo ese régimen de esclavitud, las cosas como son, eran las personas que ahorita están pasando a un tercer plano social. O sea, los nativos americanos
después de que fueron despojados de sus tierras, desplazados, todo, pues ahorita ya son una minoría que casi ni se escucha, porque bueno, están ya, pues me imagino que se rindieron de pelear por algo que no les van a regresar, llámense sus tierras, llámense sus tradiciones. Y también, ya en el caso específico de los afroamericanos, hay que recordar que hasta hace apenas 60 años eran legalmente, pues, no eran, o sea, no eran iguales en el sentido legal. No fue hasta Martin Luther King que pudieron ya por fin, vaya, pudieron ir en el mismo camión que las personas blancas. O sea, suena estúpidamente estúpido, o sea, realmente suena a estándares actuales, suena sumamente retrógrada, pero esa era la realidad de hace 60 años. O sea, todavía cuando tus abuelitos vivían, los negros eran legalmente discriminados. Y o sea, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Que el racismo en América es un racismo sistémico, es un racismo histórico, y pues ahorita lo que estamos viviendo es la gente, los hijos de las personas que creyeron que ya por fin iban a cambiar su realidad, pues son los que, o sea, son personas como George Floyd, son personas que creyeron que el cambio ya estaba cerca, que la sociedad estaba avanzando, que por fin se estaba llegando a un progreso. Y pues como también era uno de los lemas de estas campañas, el racismo no está mejorando, se está haciendo, o sea, se está agravando. Y o sea, creo que es sumamente triste eso. Pero bueno, ya tampoco nos vamos a extender mucho, Vic. Lo dejamos para la siguiente parte con lo de las protestas y cómo se han desvirtuado. Entonces, bueno, ya saben que la siguiente parte va a estar en su canal. ¿Algo más que quieras decir, Vic? Estén muy atentos y créanme que tenemos muchos argumentos sobre cómo es que estas protestas se han desviado de sus objetivos. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales. Y eso es todo por el video de hoy, amigos. Así es, entonces, bueno, estén pendientes. Activen la campanita para que les avisemos, bueno, para que YouTube les avise cuando se hagan las siguientes partes. Síganos en redes. Hasta la próxima.